Génesis capítulo 32, verso 22. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó, Jacob solo. Verso 24 otra vez dice: así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendigo allí, y llamó a aquel nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Amén. Regálale ese aplauso otra vez al Señor fuerte. Bien, voy a tratar de iniciar esta enseñanza breve con lo que hablamos el domingo, y quiero introducir de esta manera para conectar lo que vamos a transferir en estos minutos. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo, verdad? Bien, le estaba hablando, voy a recopilar un poco acerca de las generaciones y su comportamiento, y sustraído de un libro llamado Una generación puente, descubrimos algunas cosas. Voy a darle esa información otra vez y vamos a ir conectando hasta llegar a Jacob. Y les hablaba que la primera generación que este escritor tituló está nombrada como la generación constructora, una generación que se le define como una generación pionera. Esa es la generación constructora, una generación pionera de hombres y mujeres, eclesiásticamente hablando, que han construido, han escarbado y han roto fundamentos, rocas sólidas para establecer la iglesia de Cristo por años. Tomaron esos tiempos. Luego de eso se le tituló a la próxima generación, que es una generación desde los 1946 a 1964, que es la generación auge. Es el periodo o el momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o un estado de cosas. Una generación que elevó lo que la generación constructora había establecido por época, 1946 a 1964. Luego la generación reformadora, que es la generación que nace en el 1965 a 1983 y refuerza todo lo que se había construido, lo mantiene, lo fortalece. Luego está la generación puente, que es la generación de 1984 hacia 1990. Esa generación puente es una generación que puede conectar a otros con su propósito y lo ayuda a avanzar en lo que tienen. Luego la última generación, que es la generación milenial, es la generación actual. Y la conclusión, voy a repetir otra vez, es que la generación constructora
en el índice de este estudio llega a la conclusión que el 35% de esa generación perdura en la fe y en la convicción, o sea, en Cristo. Luego de eso está la generación que es la del 46 al 64, que ya hablamos, en su 35%. Luego la del 65 al 83, una generación que en su 18% actualmente sigue la fe. Y mientras va trascendiendo, la del 84 al 90, a los 90, baja bastante el porcentaje, a un porcentaje de 4% en convicción de fe y estabilidad. Y se junta con la generación milenial, que es la que poco perdura. O sea, estamos en una época donde la iglesia de Cristo, la fe de la iglesia, no es tan estable. Y nosotros ya lo hemos visto con nuestros propios ojos, que la gente no dura mucho en la fe. Hay gente que se bautiza, tiene 6 meses, a los 7 se aparta, por razones que siempre van a tener, razones propias, pero se apartan. No es como esa generación constructora, que hasta el sol de hoy le puse ejemplo, por ejemplo mi mamá, la anciana Eneida, y muchas iglesias que perduran personas que son de los 60, 70, 80, estables en la fe actualmente. Y está comprobado. Este escritor hizo ese estudio realizando este comportamiento, y es increíble que terminemos hasta un 4%. Yo estoy de acuerdo porque eso es lo que pasa. Por eso usted ve que la iglesia tiene un ciclo de gente que entran y salen, entran y salen, entran y salen. O simplemente se bautizan 50, 100 personas. Y si la iglesia estuviese toda la cantidad que bautizan, no habría local que agarrara tantas personas. Pero el problema está precisamente aquí. El problema perdura en ese punto, en esa estadística de algo que se está perdiendo. Y es curioso que los de antes permanecen más que los de ahora. ¿Cuál es la razón? Yo he hablado tantos mensajes que pueden darle fe a esto. Por ejemplo, construyendo mi futuro con el fundamento de ayer. Lo que pasa es que ayer había mucho más principio, más formación, más educación. Y para no evadir que se esté haciendo un trabajo actual hoy, o que no se está formando hoy, lo que podemos decir que el carácter de los hombres, incluso Pablo dijo el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y estamos frecuentando la generación milenial, que no perdura en nada, no es estable, en sus 90% de su vida no es estable. El libro de Proverbios dice que la necedad, por ejemplo, hablando a los jóvenes, en Proverbios 22, 15, por ahí dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pablo también, o la Biblia, perdón, dice que el joven flaquea y desmaya, hablando de ese carácter, esa característica de esta generación. Es un poco muy intermitente, no perdura, no se establece. El carácter es muy movible, muy infante. Algo pasó en la transición y en el relevo, por la cual ese índice se empieza a dar. Se perdieron muchas cosas. Por ejemplo, años más atrás, si usted estaba en la casa de su mamá y usted era joven y su mamá era cristiana, usted tenía que ir a la iglesia. Estaba obligado a ir a la iglesia. Obligado. Ahora hay opción. Incluso el sistema y las leyes que se están estableciendo a nivel de los Estados Unidos, donde prácticamente la mamá tiene que pensar 2 veces decirle algo al muchacho, corregirlo, pegarle, etcétera, porque incluso hay ley que lo ampara. Esas cosas van repercutiendo en el tiempo y se van a perder, y vamos a seguir perdiendo esta generación. Cuando tú colapsas en la palabra y ves la historia en Egipto y dice que se levantó un faraón que no conocía a José y atacó a Israel y oprimió a Israel, eso llama bastante mi atención. ¿Por qué? Número uno, no puede ser que habían tantos escribas y tantas crónicas para que el próximo faraón que siguiera no supiera qué fue lo que hizo el faraón anterior. ¿Están aquí? ¿Están por aquí prestando atención? ¿Cómo es que se levanta un faraón que no sabía lo que hizo José? O sea, ¿dónde están las historias? Lo que escribían, lo que pasaba.
A José no lo puso otra persona que fue el mismo faraón. ¿Me están siguiendo? Entonces quiere decir que este faraón presente, de una u otra manera, perdió el relevo, la transferencia de la próxima generación, y él simplemente decidió ignorar lo que estaba pasando en la nación anterior. Y sus planes eran eso. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo recuperamos de una u otra manera esa acción, esa transferencia, ese legado? Y le estaba leyendo la historia de Elías, cuando Elías vio a Eliseo, y dice la Biblia que le dijo: sígueme porque tú serás profeta en mi lugar. Fue lo que le dijo Elías a Eliseo: tú vas a ser profeta en mi lugar, te voy a preparar en mi lugar, te voy a ungir en mi lugar y voy a transferirte el manto en mi lugar. Y desde ese momento dice la Biblia que Eliseo servía a Elías. En otras palabras, aceptó la academia de formación de Elías. Y de ahí para allí ustedes conocen la formación. No se puede transferir un manto de un hombre de Dios a una persona que no es formada por ese hombre. Es ilegal. De hecho, el manto no puede ser activado porque no hay una formación legal. Y todo el que opera sin una formación es ilegal. Cuando usted estudia desde la Biblia hasta el presente tiempo, cualquier ministro que le venga a la cabeza, si ha desaparecido en el tiempo, analice algo: no tenían pastor, no tiene formación, nadie le dice nada. Incluso las iglesias que operan así van a operar en la falta de algo, o se va a liberar este segundo faraón que ignora algo, y ciertos fundamentos, principios se van a perder. Y no había mayor ejemplo que yo pudiera utilizarle que la historia de un hombre. Yo me puse a pensar esto y se lo compartía por línea al pastor, al apóstol Harrigan. Y yo le decía: usted tiene una bendición porque usted tiene un hijo, Ismael Harrigan, que tiene la pasión que usted tiene, y que cuando usted llegue a 80, 90 años, su iglesia y todo lo que usted construye va a perdurar en el tiempo, porque él va a llevar el relevo, o se le va a transferir ese manto. Pero si ustedes y yo nos ponemos a tirar un poquito los viniculares en algunos lados, se van dando cuenta que hay ministerios de mucho prestigio hoy, de mucho poder, pero si te pones a ver quién va a ser el próximo relevo, que precisamente fue el problema que le pasó a la Vía Guardia, con todo el respeto que se merecen todos los pastores de Vía Guardia, porque sus expresiones de yo soy de la Vía Guardia, yo soy de la Vía Guardia, los hizo ajeno y los convirtió en ciertas características egoístas, en ver que tenían que refrescar su rostro dentro de todo el trabajo que estaban haciendo. En otras palabras, buscar un joven. Bien, muchos tenían hijos, pero sus hijos no tenían la dedicación de querer adquirir, abrazar lo que ellos estaban haciendo. Poca estadística pudiéramos hacer. Si yo tuviera que enviar a alguien a hacer un estudio, una estadística de hijos de pastores que están siguiendo el legado de pastores, es un índice bien bajo. Muy poco. Todos han decidido sus propios caminos y no tiene nada malo. De hecho, empezamos a argumentar que no teníamos que imponerle o obligarlo. Pero hay algo que quiero darle hoy. Eso es un error. Y no hay mayor ejemplo que Elí, un sacerdote de Dios con una reputación en Israel, que también tenía dos hijos que tenían que ser los herederos de ese manto, o quienes se le tenía que transferir ese manto. Y dice la Biblia que ellos no pudieron terminar con el trabajo del papá, quedó en desgracia prácticamente. ¿Cuáles son las razones? Tres cosas sencillas. Número uno, los hijos de Elí eran inmorales. Número dos, eran materialistas totalmente, no querían nada con la obra del Espíritu. Sus enfoques, su dedicación y su pasión era material totalmente, ajeno a lo que estaba haciendo sus padres. Y tercero, la Biblia lo describe así, dice que comían carnes. Y usted dirá: ¿y por qué alguien no puede comer carne? Y no es malo comer carne. Lo malo era que se comían la carne del sacrificio, se comían lo de Dios. Tóqueme a alguien y dígale: necesitamos una generación que no se coma lo de Dios. Por favor, otra vez, quiero escucharlo con mis oídos. Dígale otra vez: necesitamos, come on church, dígale a alguien: necesitamos una generación que no se coma lo de Dios.
¿Cómo es posible que los hijos de Elí se están comiendo la carne del sacrificio? Lo que era para Dios. Y eso era debido a la ignorancia que tenían, porque no puedo echarle la culpa a Elí. De una u otra manera podemos contextualizar que Elí era responsable, pero yo creo que mayor modelo de la reputación que tenía su papá no podían aprender ellos. Tomaron una actitud carnal totalmente, fuera del espíritu. Se comían la carne, cero Dios, cero oración, cero pasión, cero dedicación. Incluso no sabían, dice la Biblia, que no sabían manejar la palabra de Dios. Imagínense lo grave que estaban los hijos de Elí. No sabían manejar la palabra porque no estaban dedicados. Sin embargo, le interesaban los resultados del templo, las ofrendas del templo, los miembros del templo. Toda esta característica tenían los hijos de Elí. Voy a repetir: número 1, eran inmorales. Número 2, materialistas. Número 3, se comían la carne. Esa era la generación. Entonces es imposible que con una generación así se pueda transferir el manto, o se pueda transferir la unción de un hombre, o lo que una generación constructora está haciendo, a una generación milenial que es poco inestable, que es falto de carácter, que no se prepara para lo que quieren hacer y que no se definen. Una generación sin educación, que el papá, la mamá no le puede decir nada a los muchachos, peor el pastor y los líderes. Y esa falta de educación que estamos peleando, aprovechando los pastores que están aquí, que estamos peleando en la iglesia. Que a veces usted va a decir, pero esta persona ora, pero hay una falta de educación, una falta de atención al cliente, de hablarle a la persona, de hablar con respeto, de respetarse uno a otro. Y cosas que carecen en la iglesia, que no solo por la unción del pastor no va la gente a la iglesia, sino por el comportamiento de un líder o una persona. Y la preocupación más grande que pueden tener hombres de Dios es: ¿a quién puedo transferirle? Mis hijos no están listos, pero los espirituales. Entonces, en ese mismo panorama, en ese mismo templo donde había hijos de Elí con 3 características: inmorales, materialistas y que se comían la carne, había un muchacho también en ese mismo templo que dice la Biblia que estaba creciendo en el altar. Describe la Biblia a Samuel como un hombre destetado, y yo creo que esa es la generación que Dios está preparando en este tiempo. Y eso es lo que el Señor hablaba a mi corazón. La generación destetada, que era la que tomaba leche, no comía carne, que puede soler un poco inmaduro o impío, que no son hijos de pastores, no son hijos de profetas, no son hijos de Elí, pero vienen a cambiar un tiempo, un espacio y una generación. Si ese aplauso es para Dios, por favor, anímenme a enseñarle. Déselo de verdad. Déselo de verdad, y que se sienta eso aquí en el centro, ese aplauso a Dios. Diga conmigo: yo voy a ser parte de esa generación, Samuel. Dígalo: yo voy a ser parte de esa generación que tal vez no nací en el evangelio, tal vez no soy hijo de pastor, pero Dios, aleluya, va a salir a mi encuentro, y ese encuentro me va a cambiar a mí, y ese encuentro me va a hacer cambiar a otro. Los destetados, los que no comen carne, los que pueden ser inmaduros ahora, pero Dios le está dando de una leche no adulterada, de una doctrina que se va a injertar en ellos para los próximos días. Alguien tiene que gritar amén. Wow, siento la presencia de Dios que repito esto. Alguien puede bendecir al Señor. Dígale a alguien: tú eres parte de los destetados. Dígaselo, por favor. Otra vez: tú eres parte de los destetados, de los que están siendo separados por Dios a comer una leche no adulterada, a comer una palabra que no vamos a retroceder atrás, que no vamos a adulterar la vida de oración, la vida de lectura, la vida de consagración, la vida de búsqueda, la dedicación. No me dejen solo, no me dejen solo, que vamos a predicar a Cristo hasta que seamos viejos, y que lo que hizo la primera generación no lo vamos a dejar caer. Y estoy hablando de jóvenes también, porque aunque se describa de jóvenes que no tienen carácter y que flaquean, también dice Pablo, pero han vencido al maligno. Juan, perdón, dice, pero han vencido al maligno. Y yo quiero profetizar que hay una generación de jóvenes que va a vencer. Quiero profetizar, dije. Yo no estoy hablando solo para ustedes, para una generación.
tú no tienes ánimo, ese es tu problema. Yo vine con pasión a hablarle a una generación que va a escuchar este mensaje. Y sé que cuando me oiga le va a quemar el pecho. Y si no son ustedes, se van a levantar en otros lugares. Pero vamos a afectar una generación que no va a dejar de construir y edificar para Dios. Bendito el que vive. No somos hijos de Elí. Yo no soy hijo de pastor. Bastantes veces el apóstol Harrigan dijo: yo soy producto de una familia bruja. Ustedes entienden lo que Dios está haciendo. Así que si los que nacen en el templo no lo quieren hacer, Dios va a tener que traer uno de afuera y lo va a dedicar al altar. Samuel no era hijo de Elí, pero era hijo del clamor y la intercesión. Es producto de las lágrimas de un vientre que solo le dijo a Dios: dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y Dios no le respondió hasta que ella dijo: te lo voy a dedicar. Y Dios dijo: eso es lo que yo quiero, porque necesito una generación que se dedique. Necesito una generación que se dedique. Necesito una generación que se dedique. Estoy hablando a tu espíritu, hombre. Necesito una generación que se dedique. Ya basta de esa flojera espiritual. Ya basta de esa pereza en la oración. Porque hay que pelear con Dios y al final nuestra vida está en Dios. Porque hay que pelear con la vida espiritual. Porque se te ve la cara seca y apática. Porque se te ve la mortandad espiritual. Porque tú no alabas solo hasta cuando tú predicas. ¿Por qué no te dedicas, Dios? Necesitamos esa generación dedicada para que se monte en el altar los Samueles. Así que necesito a alguien que levante su mano arriba y grite: no importa los hijos de Elí, hay un Samuel que nació para adorar. Desde que me bauticé hasta ahora, jóvenes se apartan, se van de Dios. Sus motivos son líderes, pastores, me hicieron, me deshicieron. De verdad que es vergonzoso ver una generación tan endeble, tan intermitente, tan débil, tan azúcar. Es vergonzoso. Cuando usted ve y vemos la película de Jesús, La Pasión, y eso es resistencia. Dolor, constancia, amor, pasión. Busque las caras cuando no vienen a la iglesia, sus razones, todos tienen razones. Pero necesitamos una generación que se dedique, como los hombres de Dios. Hebreos dice que esos hombres no eran dignos de este mundo. Oiga esto. Hay algunos de ustedes que son dignos de aquí y aman mucho el mundo. Ellos pasaron por aquí. Me pudiera quedar la noche hablándole de Pablo, de Pedro. Y por eso usted tiene que abrazar su Biblia, porque hoy hay muy poca gente que se vuelven referentes de fe. La iglesia está llena, pero hay muy pocas personas que de verdad inspiran. Muy pocas personas. Esa es la verdad, con todo el respeto. Inspiran. Hay que irse para atrás y buscar esa generación constructora, Leonard Revelgil, Benny Hill, por ahí atrás. Para que los que estamos siendo referentes ahora nos podamos agarrar. Porque si vemos a otro igual que nosotros, tenemos motivo para soltar todo. La verdad. Yo sé que la verdad duele, pero no se puede a otra. Entonces en ese mismo templo donde estaban esos hijos de Elí descuidados, había un Samuel que fue producto del clamor y la intercesión. Y Dios dijo: voy a dártelo, porque Ana dijo: si tú me lo das, yo lo voy a dedicar para ti. Yo te lo voy a dedicar. Y esa palabra dedicación, yo creo que fue lo que movió a Dios. Dedicación. Usted quiere ser un referente, usted quiere impactar vida, influenciar, inspirar personas, que es una gran bendición. Eso te motiva. Y alguien dijo que la mayor motivación es no motivarte. Voy a repetir para los que tienen wifi bajo. No hay mayor motivación que no motivarte. O sea, en otras palabras, deja de estar viviendo en desánimo. Deja de estar viviendo en desaliento. Gradúate de esa etapa ya y sé una persona de ánimo. No tengo por qué motivarme porque vivo motivado. Esa es la intención. Que esa motivación salga de adentro, de tu interior. Por eso me encanta ese versículo. Y para mí uno de los favoritos: de su interior van a correr ríos. Y no dice ríos, muchas cosas que fluyen dentro.
Ojalá podamos entrar ahí. Y ahí es donde entra esa transferencia. ¿Cómo puedo transferir? Pastores que no pueden transferir a sus hijos, pastores porque no tienen la característica, no tienen la pasión, no tienen la dedicación, no tienen esa entrega. Entonces necesitamos ahora adquirirlo a través de hijos espirituales. ¿Cómo buscamos un hijo espiritual? Uno dedicado al templo. Samuel crecía en el templo. Samuel se dedicó al templo. No pasaba navaja en su cabeza. Ana no lo veía, creo que era anualmente, dice la Biblia, porque lo iba a visitar, y cada vez que lo iba a visitar había un carácter en Samuel, porque dice que tenía que cambiarle la talla del vestido. Un año usaba small, otro año usaba medium, otro large, porque él iba creciendo, y Samuel crecía. Tanta gente en el templo y no crece. Tanto año en el templo y no crecemos. Característica de Samuel, crecía. Samuel crecía, entonces él estaba siendo alimentado de cosas que son para niños, leche. Noten también cuando Lucas 1:80 dice, y el niño crecía en sabiduría. Pero no dice que crecía un adulto, dice el niño crecía. No dice el adulto crecía, porque cuando ya eres adulto no creces. Entonces hay gente que no crece porque se la sabe toda. Siempre tan profundo, siempre tienen los hebreos, los griegos, los arameos, todo. Y su crecimiento es por la falta, su falta de crecimiento, su estancamiento espiritual es por esa falta de humildad y de reconocer que tenemos personas en el templo que nos instruyen, que tenemos personas a quienes sentárnosles, que nos pueden alar la oreja. Y yo les puse un ejemplo ayer en la reunión de líderes de cosas que he pasado con el apóstol. No todo es risa. Hay una generación que no quiere que se le apriete, que se le diga nada, porque que se le aprieta revelan la falta de carácter. Hasta el punto que tomé la decisión de que quien fue mi primer pastor pueda predicar el viernes, y ustedes, algunas cosas Dios lo diga a través de su boca. ¿Cuántos no se soportan? ¿Cuántas veces tu pastor puede decirte no y usted obedece? Si usted no está ahí, usted tiene pastor pero no está siendo pastoreado. Y hay gente que tiene pastor pero no son pastoreados. Son dos cosas distintas. Cuando tú tienes pastor, tú no tienes opción. Tú examina los ministerios. ¿Por qué tienen los hombres de Dios éxito? Todos te van a decir, están sujetos. Busca los que no están sujetos, están al garete. Y eso se acaba porque están como un avión sin aeropuerto. La gasolina se acaba y no hay donde aterrizar. Y cuando tú vuelas sin aeropuerto y no tienes donde aterrizar, no tienes quien te llene de combustible. Y ya llega un momento que eres algo seco, eres una escoria para la nación. La gente identifica que hace falta depósito. No te alimenta de ningún lado. Legalmente lo espiritual. ¿Por qué vienen nuestros pastores de iglesia hija cuando tienen el tiempo? Y la mayoría de veces están aquí, no porque queremos verle la linda cara, porque reconocemos esto. Y reconocemos que no hay mayor legalidad del gran poder que Dios haya depositado en cada uno de ustedes que están llamados a hacer cosas mayores que yo. Que no hay mayor legalidad que estar bajo autoridad. El centurión dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Y qué bonito es que esta generación se llene de gente exitosas, famosas, espléndidas, bendecidas, millonarias, lo que quieran, pero que tengan un paraguas arriba y una nube. Soy un hombre bajo autoridad. Eso es algo muy poderoso. Pasó algo con Israel. Dice que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hasta el sol de hoy ese es el lenguaje que se utiliza. Tanto hombre, y por qué nada más tres: Abraham, Isaac y Jacob. Abraham pudo transferir a Isaac el manto. Ahora le tocó a Isaac. Dice la Biblia que él estaba viejo. Voy rapidito aquí para entrar en el punto que vine hoy. Isaac ya estaba viejo, dice la Biblia, y él llamó a sus dos hijos, a Esaú y Jacob. Y dice la Biblia que Esaú era el primogénito de Isaac, quien tenía que recibir eso. Pero hay una promesa que dice: el mayor servirá al menor y el menor va a gobernar sobre el mayor. Yo le expliqué hace unos días atrás, para conectar esto aquí, que el primogénito no se trata de quién nació primero espiritualmente hablando, secularmente sí, sino de quien nació con el plan y el propósito. Por eso hay explicación cuando tú oyes que dice que Jesús era el unigénito y el primogénito. Si es el unigénito, que se trata de uno y único, no tiene que ver la expresión primogénito, porque primogénito es un primero en otro. Entonces Dios no concibió en María dos hijos.
espiritualmente hablando, sino solo. Por eso dice que Él es el unigénito. Pero cuando se usa primogénito es porque Dios está diciendo: es el único hijo mío con el plan de redención. O sea, los primogénitos. Por eso hay muchos de ustedes que pudieron ser el menor ahorita, o el quinto o el cuarto en la familia, pero tú eres la lámpara. ¿Por qué? Porque la promesa no se trata del primogénito, sino del que nace con el plan. Entonces el que nace con el plan es llamado espiritualmente el primogénito. Entonces viene la guerra de Esaú con Jacob, y ya la edad de Isaac, mira, viejo, él quiere transferir, no hay a quien transferirle. Incluso no son 2 hijos de Abraham, son 8 hijos de Abraham, pero la fama más grande está en Isaac y luego Ismael. No se menciona a los otros hijos. No significa que no existen, simplemente que Isaac era el hijo de la promesa. ¿Qué quiere decir eso? El plan estaba en Isaac. Ahora Isaac tiene que transferir el plan. Y noten que no era Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, aunque era el primogénito, sino Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Claro, Jacob hace un comportamiento de alterar cosas que no tenía que hacer su mamá. Tal vez la preocupación, perdón, tal vez la preocupación de ella, tal vez la preocupación de ella la hace alterar lo que ya el ángel le había dicho. El Espíritu de Dios le había guiado desde esa época. Y Jacob queda en el comportamiento de pelear con Esaú. Pero si ustedes notan, la característica de Esaú es una característica sin dedicación. La Biblia dice que Esaú se dedicó a la casa. Amén, con Z, no el hogar, la casa. Él era un tipo que estaba en el campo, y la casa en esa época podía representar el deporte. O sea, en lugar de estar dedicado a la casa de su padre, a los asuntos del padre, a los negocios del padre. Por eso, si alguien tiene hijo y es pastor, dedíquelo, no le den opción, vamos a dedicarlo. Y eso es lo que yo voy a hacer con Ismael, dedicarlo. No hay opción que tú vas a hacer nada. Te voy a dedicar, no lo estoy obligando, lo estoy dedicando. Entonces la obligación es cuando alguien ya tiene un criterio y tú se lo quieres cambiar. La dedicación es que antes que nace tú dices: te lo voy a dar, Dios. Y tú haces un pacto con Dios. Se lo voy a entregar. No hay que alterar nada. Simplemente Él va a nacer bajo el efecto de la voluntad del Espíritu. Entonces Esaú estaba dedicado a otra cosa. Esaú estaba dedicado a la casa, ahí a cazar animales, a traer. Si notan cuál era la característica, fue capaz de vender la primogenitura por un plato de lentejas. Él estaba más enfocado en ser materialista, mientras había un Jacob que incluso estaba por pelear la bendición. Ay, Dios mío. Así que la bendición y se transfiere sobre Jacob. Jacob queda corriendo literalmente, y aquí es que quiero conectar. Jacob queda prácticamente corriendo, imagínense. Y dice la Biblia, leímos en antes, que se levantó aquella noche y tomó a 2 de sus mujeres, a 2 de sus siervas. Estaba bendecido Jacob y sus 11 hijos. Y dice la Biblia que pasó al vado, llevó a la familia, tomó e hizo pasar el arroyo a todos ellos. Y dice el verso 24, perdóneme, dice el verso 24 que quedó solo. Escúchame algo. Tú no puedes tener una manifestación si no hay un encuentro primero. Donde hay un encuentro se puede liberar una manifestación. Quiero hablar un poquito de esto. El verso 24 da la característica del encuentro que tiene Jacob. Dice que quedó solo en un lugar, separó a la familia. Tú no puedes tener un encuentro con Dios si usted vive en las distracciones diarias. Si tú no aprendes a dedicarte en la presencia de Dios por un momento y hacer que de ella salga ese encuentro que se necesita con Dios. Y yo puedo hablarle por mí, los encuentros que yo he tenido con Dios no pasaron desde que yo estaba en una iglesia, incluso pasaron desde antes de bautizarme. Yo le he contado el encuentro con ángeles a los 10 años. Y puedo pararme ahí con mi mamá y Omar, que fue evangelista en esa época. Y yo iba a una de sus campañas del por qué ya Dios estaba marcándome con su encuentro y por qué yo quería estar en la campaña a pesar de no estar bautizado. Son tipos de encuentros. Y Jacob tiene uno. Y dice la Biblia que él se queda solo y él ve a un varón que se revela a él. Y él agarra al varón y le dice al varón: si tú no me bendices, tú no te vas. Ahora yo quiero darle algo rápido para avanzar el tiempo porque nos queda poco. Ningún encuentro es igual a otro. Yo quiero que me toque a 2 personas y le diga esto: ningún encuentro es igual a otro.
Por ende, nunca critique la forma en que Dios se le revela a otro, porque no sea la misma que se te reveló a ti. Porque los encuentros en la presencia no tienen que ver con doctrinas ni fundamentos, sino con experiencias de dedicación a la presencia que se pueden revelar. Ninguno es igual a otro. Ezequiel tuvo una forma en que Dios se le reveló y tuvo un encuentro, y él dijo: yo vi un varón mitad fuego y mitad resplandor. ¿Me escuchan? Jeremías tiene una forma en que él tiene un encuentro y dice: yo vi un fuego que estaba en mi interior y no me soltaba y me sedujo. Elías tiene una forma de un encuentro, y cada hombre tuvo una forma distinta de ver a Dios o de encontrarse con Dios. Moisés estaba en camino con la oveja de su suegro y dice que una zarza ardía, y ese fue el encuentro con él. Y yo me puedo ir toda la noche mencionando el encuentro tras encuentro, encuentro tras encuentro, y yo sé que el cansancio mental religioso les aburre ahorita lo que estoy diciendo, porque necesito derribarle esto, porque ustedes ven que el encuentro era las veces que la iglesia hacían este tipo de actividad y decía: pague $25 y usted se iba con la hoja de cuara a llenarlo y traía a los jóvenes al encuentro, porque no íbamos a encontrar con Dios. Pero nada de esas cosas funcionaron y no fueron un encuentro. Yo le llamo a eso un cliché titulado encuentro, porque si fuesen encuentro, el 90% de esa gente no hubiese volvido igual. El encuentro no es la manifestación. En la manifestación tú puedes operar el don, puedes operar una gracia, puedes operar un poder, puedes operar un conocimiento bíblico, porque estudia, te preparan en instituto bíblico. Pero encuentro no es manifestación. Manifestación es un poder en ti para cambiar a alguien. Encuentro es el poder de Dios para cambiarte a ti. Por eso nadie en que entra a un encuentro vuelve a ser igual. Gracias por su entusiasmo. Algún día lo va a entender. Nadie en que entra a un encuentro vuelve a ser igual. Moisés se encontró con la zarza y salió con un mensaje poderoso que cambió a Egipto. Después de la zarza, Moisés fue a Egipto, y no fue con una tablet, no fue con 7 puntos, fue con un mensaje práctico, sin mucha profundidad y sin mucha elocuencia. Pero el mensaje era: Faraón, deja ir a mi pueblo. Y ese mensaje simple de un hombre desletrado, de un gago, cambió a Egipto, turbó a los brujos de Egipto, liberó 10 plagas que liberó el poder en Egipto, turbó el corazón del faraón y hizo que un pueblo entero fuera libre, porque tuvo un encuentro. Cuando tú sales de un encuentro con Dios, el mensaje te cambia, la cara te cambia, la voz te cambia, el caminado te cambia, la pasión te cambia, el deseo te cambia y el ánimo te cambia. Gracias por ese entusiasmo tan bajo. Un encuentro con Dios cambia. Una manifestación cambia a otro a través de ti, pero el encuentro te cambia a ti, te cambia a ti. Alabe lo que vive, por favor. Te cambia a ti, y hay evidencia cuando estamos en ese encuentro con Dios. Y eso es lo que entendió Jacob. Jacob dijo: ¿sabe qué? Yo necesito ese encuentro. Así que el varón se le revela y el varón pretende irse. Y Jacob dice: si tú no me cambias, que esa fue la versión original. Jacob no estaba enfocado en bendición, porque si no se hubiera quedado con el plato de lenteja. Él no estaba enfocado en las vacas, porque si no, no hubiera salido de la casa de su papá. Él salió de ahí porque él estaba en busca de algo. Él dijo: si tú no me cambias, tú no te vas. Si tú no haces algo conmigo, tú no te vas. Alguien tiene que bendecir al Señor. Si tú no me bendices, si tú no me cambias, no te voy a soltar, Dios. No voy a cambiarte, Dios. No puedo creer que le estoy predicando con pasión y yo siento ese aplauso en cámara lenta. Es tu momento para alabar a Dios. Tómese unos segundos, déjeme ayudarlo. Tómese unos segundos y levante esas manos y alabe el que vive, por favor. Si tú no me bendices, no te vas. Y dice: y él luchó ese día. Lo que pasa es que hay gente que cree que los encuentros son fáciles y quieren entrar con 3 minutos de oración y quieren salir transformados. Quieren buscar a Dios hoy porque quieren que lo use mañana. Eso no sirve. Yo te voy a explicar qué es un encuentro. No son iguales, pero cambió a Moisés. El mensaje, cuando tú estás con Dios, se nota. Se nota en tu palabra, se nota en tu mensaje, se nota en lo que dices, porque hay un encuentro de verdad. ¿Sabe lo que significa la palabra encuentro? Según la ciencia, es el acto de coincidir en un punto, 2 o más cosas, a veces chocando una con otra. Así que no se trata de la manifestación, sino del encuentro que tenemos.
Y eso es una generación que pudo cambiar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque ya no te llamarás Jacob. Defino ahora y cambio tu nombre. Cada vez que decían Jacob, la gente estaba liberando. Eres un ladrón, eres un usurpador. Pero el encuentro lo cambió a Israel, príncipe. Así que ahora la gente dice príncipe. Le cambia el nombre, le cambia la historia, le cambia la identidad, le cambia la forma, le cambia la etiqueta, le cambia el perfil, le cambia todo. Porque había un encuentro en la vida de Jacob. La iglesia tiene que tener un encuentro. ¿Cuál fue la clave del encuentro? Dice, y quedó solo Jacob en un lugar. Y en ese vado, que es el vado de Jacob, se le reveló el varón y él pudo luchar, porque el varón no se la dio fácil. Y él peleó y le dijo, si no me cambias, no te vas. Si tú quieres tener éxito en la vida ministerial, espiritual, los que me oyen en vivo, casi 1,600 personas que estén ahí, si usted quieren tener ese verdadero impacto, no se enfoque en la manifestación, enfóquese en el encuentro. Busca la manera de relacionarte con Dios, busca la manera de ser amigo con Dios, busca la manera de mantener diariamente esa relación, que no se apague, que ese fuego de pasión por Dios se mantenga latente, se mantenga hirviendo, ferviente, que se mantenga arriba, que no haya que estar animándote a aplaudir, a buscar, a orar, a leer. Tienes que avivarte tú mismo, llegar a ese nivel de estar con Dios hasta el punto de que tu corazón choque con Él. Y dice esto. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahí se encontró con él. En otras palabras, la palabra encuentro se traduce como chocar con alguien. Y si aquí hay gente que tiene poca manifestación y se le ve poca vida de Dios, es porque tiene poco choque con Dios. Tú tienes que aprender a chocarte con Dios en la oración. No es estar en la oración, es chocarte con alguien ahí. La mujer del flujo de sangre estaba con una multitud. La multitud también apretaba a Jesús. La multitud estaba en medio de él. Pero la única que chocó con él fue ella. Y un choque con Dios no te hace salir igual. Un choque con Dios te hace hablar con un mensaje distinto. ¿Cuál fue la clave de los hombres de la iglesia primitiva? ¿Por qué el mensaje de Moisés cambió a Egipto? ¿Por qué el mensaje de Moisés hace que Faraón se turbe? Yo conozco predicadores más poderosos que Moisés de la Biblia. Moisés no predicó los puntos que hablamos hoy. Su mensaje punto 1 era: Faraón, deja ir a mi pueblo. Punto 2, Faraón, deja ir a mi pueblo. Punto 3, Faraón, deja ir a mi pueblo. Título, subtítulo, griego, arameo: Faraón, deja ir a mi pueblo. Y ese mensaje cambió a una generación grande. Ese mensaje cambió a una generación de Israel que decidió un faraón ignorarlo a ellos y levantarle un líder gago para que fuera a decirle: síganme porque hay un encuentro, síganme porque lo voy a llevar a un lugar donde la nube va a estar de día con ustedes y la columna de fuego va a estar de noche con ustedes. Ojalá Dios siga levantando ese tipo de líderes. Ojalá sigan levantándose esos tipos de Moisés, que no pierdan la pasión, que no pierdan la dedicación, que no pierdan la entrega, que no pierdan el fuego, que no pierdan ese choque con Dios. Dime lo que tú quieras, apréndete la Biblia que quieras, pero si no hay un encuentro, no cambias a nadie con tu mensaje. Tu mensaje es insípido, tu mensaje no lo quiere nadie, solo tiene elocuencia. Vean y pónganme en la pantalla Hechos capítulo 4 verso 13. Póngame en la pantalla por favor, rápido. Me quedan 11 minutos, rápido. Hechos capítulo 4 verso 13 es en la pantalla, rápido. Y vamos a ver lo que dice las escrituras. Abra su Biblia, Hechos capítulo 4, 13 en la pantalla. Bendito el que vive. Gloria al Señor. Dice: entonces viendo, mire lo que dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Miren la observación bíblica, la escritura que dice aquí. Ellos estaban hablando con denuedo. ¿Qué es denuedo? Hablar con pasión, hablar con poder. Que cuando hable de Cristo se te sienta que tú estabas con Él. Y dice que el mensaje de ellos estaba afectando a los que estaban oyéndolo a ellos. Y los que lo estaban oyendo estaban maravillados. Porque dicen, y miren la aclaración, eran hombres sin letras, desletrados, poco intelectuales,
¿Quiénes estaban escuchando a Pedro y a Juan? Los doctores de la ley, los fariseos, los que manejaban la Torá de arriba abajo y de abajo arriba y del índice al mapa. Pero cuando oyeron a Pedro, vieron algo fresco. Jesus. Esa es la vida que necesitan volver cada uno de ustedes, a una vida fresca, a volver a la pasión, a volver al deseo, que cuando la gente te escuche, le tiemble el corazón, le tiemble la vida. Mucha gente estéril en la iglesia. Yo oigo el Espíritu Santo y a veces uno está intentando que las ovejas entiendan y también que los hijos entiendan, pero a veces ya están secos. Y te vas a matar, y nos vamos a matar, pastores, haciendo que pujen gente que están estériles. Y lo que hay que hacer ya es dejar de perder tiempo y soltar gente muerta ya. Suelta esa muerte. Ellos no tenían letras, ustedes tienen letras, son bien inteligentes, son intelectuales al predicar, pero nadie te escucha. Nadie quiere tu mensaje. No traes a nadie a la iglesia porque no tienes un encuentro. La clave del mensaje de Moisés cambió por el encuentro con la zarza. La clave de ellos, déjenmelo ahí, dice: y se maravillaron ¿quiénes? Los doctores, los hombres letrados. Pero mira lo que dijeron la gente. No tanto que nos llama la atención el mensaje y el denuedo con que están hablando, sino que lo que hablan define con quién estaban. Lo que están hablando lo define con quién estaba. Lo que sale de tu boca. Porque hay tanta gente que aburren oírlo predicar, porque está más muerto que la muerte. No tienen encuentro con Dios. Vienen desde el intelecto, no vienen desde la rodilla. Cuando tú vienes de la rodilla, la gente identifica, dice: y reconocían que habían estado con Jesús. Reconocía que quienes estaban predicando allí tenían encuentro con Dios. Siéntese. Mírame a alguien y dígale: tú tienes que volver a esa vida. Mira, se lo está diciendo a alguien que ama la unción. Dígalo y tóquelo. Tú tienes que volver a esa vida de Dios. Porque gracias de una iglesia como esta te tenemos para ti, siéntate, porque si fuera por ti ni te quieres parar. Una muerte que carga a la gente en las iglesias. Y alguien se tiene que levantar con ese celo. Y si no lo hacen ustedes, tienen que hacer un profeta. Lionel Rebel, y digo, se tiene que levantar un profeta en medio de un valle de huesos secos. En Latinoamérica hace falta profetas. Y no para así el nombre de alguien, sino para predicar desde el corazón de Dios. Vivirán estos huesos. Tú lo sabes, Jehová. Vivirán estos huesos, Ezequiel. Profetiza, hijo de hombre. Una generación que no perdura. Busquen la calle, pastores. Busquen los evangelistas y busquen el evangelismo. No hay. Porque lo que hay en las iglesias es un afán de ser y hacer. Y yo sé que le voy a sonar duro, pero le voy a sonar como Leonard. Le voy a sonar como John Wesley, que el fuego le arda aquí al lado en el cuello para que no te deje morir. Esa es la generación que Dios tiene que levantar. Una generación que arda con la zarza. Una generación que diga: mi corazón va a estar encendido. Y la gente dice: el pastor está prendido todos los días y no le vamos a bajar. ¿Qué tú quieres? Que nos metamos frío y muerto como usted. No le vamos a bajar. Prefiero montarme un avión y ir a predicar que quedarme en la cama haciendo nada. Alaba lo que vive. Que vuelva ese fuego, que vuelva ese fuego, que vuelva ese fuego, que vuelva ese fuego. Necesito a alguien que me atrape la palabra. Que vuelva este fuego. Siempre que había un hombre con la zarza, había una generación que volvía a levantarse. ¿Por qué se levantó Benny Hinn? Porque había una mujer encendida. Y muchachos la estaban copiando. Y a veces no te está copiando todos los que están en el estadio, o no te están copiando todos los que están en el coliseo, o no te están copiando todos los que están en tu iglesia, pero alguien te está copiando. Alguien, cuando tú hablas, le está ardiendo el corazón. Eso es lo que dijeron los discípulos. ¿No nos ardía el corazón mientras nos abría las escrituras y nos hablaba? Eso bonito, preparó un mensaje, pero no es más hermoso que ese mensaje que puede salir del mensaje. Esto llama mi atención. Reconocían que ellos estaban con él. No, me maravillé del mensaje. ¿Y qué denuedo? Sino la señal. Claro, tienen ese denuedo y se ve esa pasión porque tienen relación, tienen encuentro, tienen amistad con Dios. Y eso es lo que cambia. Eso fue lo que cambió. Vean Éxodo capítulo 34. Ya voy terminando, verso 29. Éxodo capítulo 34, verso 29.
Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traían en sus manos las 2 tablas del pacto, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo y acercándosele, dice, pero Moisés llamó a Aarón. Tuvieron miedo a acercársele, pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron todos los israelitas y Moisés ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Verso 33. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría el rostro otra vez hasta que él entraba a hablar con el Señor. Miren lo que está pasando en esta historia. Moisés sale del encuentro, sale de la presencia, y dice la Biblia que en su rostro, literalmente. Por eso tú te das cuenta en el rostro cuando alguien está conectado con Dios. Voy a repetir esto otra vez. Tú te das cuenta en el rostro, despierten por favor, cuando alguien está conectado con Dios. La Biblia dice que un rostro alegre hermosea, el corazón alegre hermosea el rostro. La Biblia dice que un corazón triste no puede alabar a Dios. La Biblia dice que hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Ahora Moisés sale de ahí y dice, literalmente había un haz de luz en el rostro de Moisés. Cada vez que usted ora, tu rostro tiene que cambiar. Y dice que la gente le veía resplandeciente el rostro a Moisés, porque en ese momento tú eres redimido y consumido por el fuego del altar y tu rostro cambia. Moisés, lo que me llama la atención es, él salía del altar a llevar el mensaje al pueblo, terminaba el mensaje y volvía al altar. ¿Qué sería de nosotros si entendiéramos esa clave, pastores, líderes, predicadores? ¿Qué sería de nosotros, todos los que me ven en las naciones ahorita mismo? ¿Qué sería de nosotros si nosotros dedicáramos lo que yo aprendí de esto y he dedicado a que mi mensaje no salga de mi cabeza y yo esté todo el día estresado que voy a predicar y esté todo el día preocupado y nervioso y me dé diarrea y vómito porque me dijeron que tengo que predicar, cuando es tan fácil entrar a la presencia, oír a Dios y salir y quitarse la cara y decir, así dice Dios? Es que tú quieres buscar el mensaje que impacte a la gente. Busca el Dios que impacta, no las letras que impactan. Gracias por lo que están entendiendo. Y Moisés lo comprendió y dijo, Dios, si Dios dice sal, la palabra, el mensaje es sal. Yo no voy a estar complaciendo a gente que quiere un mensaje nuevo para complacerlo a ellos. Yo quiero hablar lo que sale del corazón de Dios. Así que Moisés no buscó cómo mover a la gente. Él buscó cómo mover al Dios que mueve a la gente. Moisés no buscó cómo reunir multitudes. Él buscó al Dios que hace que la multitud venga. Alabe lo que vive. Y dijo, ¿sabe qué? Voy para el templo. Dice Dios esto y me voy. Y se despedía de la gente. Ahora tenemos una generación enamorada de multitud, enamorada de flyers, enamorada de fotos, enamorada de videos. Pero poco encuentro, poca oración, poca búsqueda, poca entrega, poco contacto, poco. Alabe lo que vive. Pocas veces de búsqueda. Jóvenes tienen que aprender a qué buscar a Dios. Prueben un día 80 días de ayuno, 40 días de ayuno. Yo no sé, métete en un cuarto. Pero tienen que ver encuentro para que haya poder. 2, Moisés no estaba enfocado en la luz, ni se dio cuenta que su rostro brillaba. La gente fue que vio la luz. Si fuera un latino, si fuera un panameño, ya estuviéramos en el en vivo, en el flyer, estuviéramos en el Instagram en vivo. Miren el rostro, cómo me brilla. Él no se dio cuenta porque él no estaba buscando a Dios para que el rostro le brillara. Pero es imposible buscar y estar con alguien que tiene un perfume y abrazarlo y no se huela el perfume en ti. Es imposible pasar tiempo con Dios y que no se vea algo de Dios. Ellos reconocían que Pedro y Juan estaban con él porque se veía un lenguaje de él, se veía un mensaje que aviva, se ve un mensaje que trae vida, se ve un mensaje que la gente quiere volver a tu iglesia. Pastores que me ven en las redes, porque están oyendo un mensaje de un hombre que vino del altar, que vino de Dios, que más allá de lo que está hablando, aunque lo repita 20,000 veces, hay una esencia atrás de esa letra. Y ellos
conocían. Moisés no se enfocó en la luz, salía del encuentro con Dios y ellos veían que su rostro le brillaba. Y él se dio cuenta cuando ellos le dijeron así, que él se cubrió después. Pero no veo a Moisés afanado por el brillo. No veo a Moisés afanado por las luces. Veo a un Moisés simple y sencillo que quería estar en el Sinaí con Dios. Y cada vez dice, y salía cada vez, entraba 40 días, 40 horas y salía y decía al pueblo, mira, Dios quiere esto. Y volvía a entrar y volvía al martes apostólico y decía, Dios quiere esto. Y volvía a entrar y venía el viernes y decía, Dios quiere esto. Y venía a entrar, volvía a entrar y venía los domingos a decir, Dios quiere esto. Si desarrolláramos una vida ministerial así, el éxito sería imparable. Prontamente tu mensaje va a tocar el mundo y se va a meter por las puertas y las ondas parciales, ondas sonoras, lo que usted quiera, televisión, YouTube, radio, porque el que está hablando hace que el corazón le tiemble a alguien. Y usted va a escuchar gente diciendo, tu mensaje me cambia. Y tú sabes que no es tu palabra, es el mensaje que viene detrás del mensaje, es la letra detrás de la letra, y el espíritu que aviva y la letra que no mata. Alaba lo que él vive, por favor. Por eso Pablo dijo, la letra mata y el espíritu vivifica. No se trata de la letra, vamos a prepararnos. A mí me gusta buscar la profundidad, pero esa profundidad tiene que venir de la mayor profundidad, y es del altar de Dios. Es el detalle de la ceniza. ¿Se acuerdan cuando la ceniza en Israel sanaba a un grupo de gente y luego la misma ceniza enfermaba? ¿Cuál es la diferencia? La ceniza representa la palabra. Hay palabras que bendicen. Tú dices, pero este me habló de parte de la Biblia y yo sentí una condenación. Y ahora esta me habla de parte de la Biblia y yo sentí salvación. ¿Cuál es la diferencia si me hablaron el mismo texto? Es el mensajero, no el mensaje. Porque las palabras de Dios no regresan vacías, pero sí se definen con el peso de quien es el mensajero. Por eso el mensajero tiene que ser uno con el mensaje. Alábalo, porque hay cenizas que maldicen, matan y enferman, porque el que lo está hablando no buscó el mensaje de Dios, lo buscó de algo. Alabe lo que vive. Pero el que vino y trajo la ceniza y sanó a la gente, dice que la ceniza vino del altar y ahí cambió todo. Hay cenizas que vienen del cementerio y hay cenizas que vienen del altar, del incienso que se quema, del holocausto que se quemó, del becerro que se quema. Alguien grite gloria a Dios. Y está. Mi mayor deseo en mi corazón, le soy honesto, y lloro por eso todos los días. Y ahorita fui al monte y yo estaba allá orando y no sentía a Dios, yo me fui. Pero caí en la casa 20 minutos y mis lágrimas corrían. Mi único deseo es encontrarme gente que sienta lo que yo siento. No siento algo más extraño que nadie, solamente siento un fuego en mi corazón que arde por cada día que puedo hablar de Él. Y cada vez que me encuentro a alguien igual, eso es una pasión, porque es como chocar con dos átomos que pueden traer algo y liberar un boom para una nación que tanto lo necesita. Yo le puedo testificar viajando. En una semana he agarrado 8 aviones y cada vez que llego a lugares, tú puedes llegar cansado y tú no sabes por qué viene la energía. ¿Sabes cuándo viene? Un audio pequeño que te habla los pastores y dicen, pastor, increíble, está la gente aquí formando fila, colapsa el lugar, están afuera. Y tú dices, ¿cómo voy a estar yo desanimado? Oír a un pastor decir, mira, acabo de ver una mujer que dice que viene de otro estado. Vienen pastores de Los Ángeles, por ejemplo, Las Vegas. Vienen otros de 10 horas viajando. Algunas se tomaron 17 horas. Mira, tú dices, Mookie, que algo me detenga, porque te viene ese fuego que está dentro. No, yo me voy a mi casa. Déjenme dejarlo tranquilo a ustedes. Vamos. Vámonos para que vayan a dormir. Pónganse de pie. No, pónganse de pie, tranquilo. Y tú ves la gente con una pereza encima. ¿Cómo tú haces? Es pasión. Alguien va a buscar algo de Dios. Entonces hay motivos para orar, leer, mantenerse encendido, mantenerse apasionado. ¿Tú crees que yo puedo venir aquí como algunos de ustedes y allá adelante hay 1900 personas? Meta esas 1900 en un auditorio. Yo no estoy predicándole a este grupo nada más. Y añádale a eso cómo vamos a terminar el en vivo, que a veces terminamos con 6000 personas.
10,000 personas en la hora en que está la predica. Deja ese video ahí, 40,000, 60,000, 100,000, 200,000. Alguien está recibiendo algo que tú cargas. Me he ido a lugares, pastor. Usted ve ese muchacho que está ahí. Empezó a profetizar de que lo vio a usted. Líderes, pastores, personas, parejas, ministerios, familias, naciones, generaciones. ¿Tú crees que Pedro y Juan tenían motivo para estar en desánimo? Para no buscar a Dios, para no orar, para no mantener ese contacto, esa frescura. El problema es dónde está tu enfoque, dónde está tu cabeza. Pero si tu cabeza está en cosas material, tú eres como los hijos de Eli, materialista. Señor, bendíceme. Y creen que Acó está hablando, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Por la cabeza lo que está corriendo es carro. Ahora, casa, carro, casa. Acó lo que está diciendo es cámbiame. No le gustó eso a los pentecostales. Cámbiame. Cambia mi corazón, que mi corazón se rinda, que te busque. Tú tienes que pedir eso, porque eso de que yo no te van a adorar, eso es una falta de apetito. Y el apetito solo lo da Dios, porque tú no puedes, en el mundo espiritual tú no puedes hacer nada por tu fuerza, ni siquiera te puede provocar el hambre. Porque dice la Biblia que Él es el que produce el querer como el hacer. ¿Me entiendes? Simplemente Él tiene que despertar. Cuando Él despierta en ti el espíritu, entonces tú vas a ver otro panorama en el Señor. Y tú terminas de aquí y te puedes poner a descansar, pero tú no vas a faltar la noche o la mañana sin ir a buscarlo a Él. Y dedícate ahí hasta que Él venga a ese encuentro. Y decir, tengo que hablar mañana. Bien, voy a pasar con Él. Para que el que te escuche, como escuchó a Pedro y a Juan, diga, se ve que estaba con Él. Cuando habla, me arde el corazón. Estaba con Él. Porque cuando Jesús hablaba, ardía el corazón. Camino de Maús. Entonces la gente dijeron, ellos estaban con Él, porque parece ser que la audiencia identificó que cuando ellos hablaron, pasó lo mismo que cuando Jesús había hablado. Por eso dice, y reconocían que ellos estaban con Él, con Jesús. ¿Vieron? Porque cuando Él hablaba, ardía. Entonces, si tú hablas y no arde, piérdete con Dios. Deja de hablar entonces. Mira, tú tienes que saber tu indicativo. Cuando hay que detener una agenda. Cuando ya tú no sientas a Dios. Detén eso y métete. Detén lo que sea y métete a profundidad y búscalo para que perdure. Dice Isaías 26:9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Juan 15:15, si lo ponen en pantallas, así de pie para que terminemos, de pie. Juan 15:15, yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Oiga eso. Jesús carne, Jesús en carne, Dios carne, Dios vivo, Dios presente, Dios materializado para ellos. Dice esto: le voy a hacer que ustedes conozcan todo lo que yo oigo de mi Padre. Jesús no hablaba nada que no oía de su Padre. ¿Por qué nosotros, los expositores y los predicadores, queremos hablar lo que no oímos de Dios? Porque tú quieres buscar el mensaje de la sal. ¿Cuál es el que va a explotar a la gente? Ya yo lo he intentado años atrás y yo no ando en eso, porque busca el que va a explotar y no te explota ni tú ni la gente. Y te sientes después desanimado, y Dios dice, porque tú lo estás haciendo con tu fuerza, sigue. Entonces después tú vas a lo de Dios, y si lo de Dios es profundo ese día, Él te lo va a dar. Si es sencillo, Él te lo va a dar. Si es profundo o sencillo, no importa, pero que sea de Él. Entonces tú fluye en eso. No lo llamaré siervo, sino amigo, porque Dios quiere íntimos. Los íntimos conocen el pacto. La gente de encuentro son los que conocen. Dice, la comunión íntima de Jehová es con quién. Y a ellos le hará conocer su pacto. Pero dice la comunión íntima, porque ese es el nivel más grande de la relación. Yo le hablé de cómo mejorar la relación, pero cuando tú mejoras la relación, entonces tienes que entrar en intimidad. Porque a veces en la relación nos estamos conociendo, pero en la intimidad coincidimos. En la intimidad tú puedes salir embarazado.
la intimidad te pueden embarazar, en la intimidad puede dar algo de esa persona con quien te relacionas. Entonces Dios dice, la comunión íntima de Dios es con lo que le teme, y a estos le hace conocer su pacto. No lo llaman más siervo, sino amigo. Mire, Lázaro no era el discipulado, yo se lo dije antes. Lázaro no era Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Zebedeo, pero Jesús pasaba más tiempo en Betania que en la casa de Pedro y que en la casa de Juan. Estaba más tiempo en la casa de Lázaro, porque Lázaro era amigo, no discípulo. Porque un amigo puede hablar, se le puede abrir, se puede entristecer, se puede confiar, se puede conversar. Con un amigo no se puede romper el margen de religión, solo amigo. Y Lázaro lo era. Si nos convertimos en amigos de Dios, podemos alcanzar muchísimas cosas. Chócate con Dios. Yo le titulo este mensaje para que lo suban en YouTube: chócate con Dios. Para que corra el mundo y bendiga el mundo. Chócate con Dios. Yo te pido, Señor, que este mensaje trascienda. Que los corazones sean impactados en el nombre de Jesús. Y haya un choque. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar y terminamos. En el nombre de Jesús. Orar es cerrar sus ojos y hablar con Dios. Hágalo, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Yo quiero orar por esta generación. Señor, yo te lo dije en mi cuarto a sola y tú lo sabes. Con lágrima y desespero. Nunca parte tu espíritu de mi vida. Jamás quiero experimentar una sequedad espiritual. Jamás. Por eso el Salmo dice: probad y gustad. Mira lo que dijo David, Salmo 34: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. Y los que miran a él son alumbrados. Por eso a Moisés le brilló el rostro. Yo creo que tú hagas una oración de desespero. Si de verdad tiene hambre. Esta iglesia nació para eso. Cientos de personas y miles de personas han dado fe del martes apostólico. Testifican de los martes apostólicos. Y cada vez que voy me dicen: los martes apostólicos están siendo alimentados, Señor, de un muchacho común y corriente, porque yo entiendo que no es mi fuerza, no es mi capacidad. Un hombre común y corriente, pero con la unción del Santo para hablar, con una pasión en el corazón para hablar, con una zarza, con un arbusto en mi interior llamado venas, pero son las ramas de aquella zarza que vio Moisés. En ese órgano encendido, corriendo por cada venas, por cada tejido, por cada tendón, cada sangre, cada átomo de mi ser, glorificando tu nombre, gimiendo y pidiendo: mientras dure el Espíritu dentro de mí, yo madrugo a buscarte. Eres digno, Señor. Danos hambre, por favor, danos hambre. Padre, aviva a los líderes, los pastores. Aviva, Señor, a los evangelistas. Avívalos. Quita todo aspecto materialista. Quita todo aspecto carnal, Señor. Y danos ese espíritu de Samuel. Ese que creció en el templo dedicado a las cosas tuyas. Esos que se apasionan después del culto y quieren volver a hablar de Jesús con sus amigos. Esos que desesperadamente entran a las librerías a buscar libros. Y yo le hablo al mundo en el nombre de Jesús. Y se compran libros de hombre de Dios. Cómo provocar un avivamiento, o cómo orar, o cómo ayunar. Esos libros de Gigi Ávila que bendijeron, de Benny Hinn. Buenos días, Espíritu Santo. Que podamos comer, pero que también haya una generación que lo que ellos construyeron, nosotros podamos seguir construyéndolo, podamos seguir alterándolo, expandiéndolo, llevándolo, Señor, de canto a canto, de extremo a extremo, de un lugar a otro, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Tú pones el querer como el hacer. Sigue levantándonos con referencia, con hambre,
con sed, que podamos orar sin cesar. Personas que entren a su cuarto y caigan de rodillas, aunque sea 20 minutos, aunque ya hayan orado, pero no nos conformamos porque hemos probado y queremos más y queremos más. Y luego vamos al baño y tal vez estamos haciendo otra cosa, pero a la misma vez consciente de ti, y seguimos hablando. Dice que encuentro es coincidir en el camino de alguien. Cuando la viuda de Naín coincidió en su camino y chocó con él, le interrumpió el velorio y el féretro se levantó. Cuando Simón se chocó con él y coincidió en su camino. Y aquí hay personas que de tanto orar van a coincidir con él en un encuentro. En algún momento se le va a revelar algo raro. Un ángel, un serafín, un querubín, un ser extraño. Algo va a cambiar tu mensaje para siempre. Ezequiel tuvo encuentro con una hendidura en el templo que brotaba agua, y de ahí salía un río, y él se metió en el río, y el río le llevaba a los tobillos y le creció a la rodilla, y luego él pudo nadar en ese río. No sé qué va a pasar, pero hay una experiencia de Dios para ti, y te va a cambiar para siempre, te va a transformar para siempre. Tu vida no va a ser igual, tú no vas a ser igual. Dios va a hacer algo.